Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy el licenciado Félix Sánchez desde San Diego, California. Mucho gusto. Ya sé que he estado varios semanas fuera de aquí de Facebook, pero estamos tratando de acomodarnos con la nueva realidad del COVID-19. Así es que les pido disculpas que no he estado tan conectado, pero ahora este lunes estamos de regreso. Así es que el día de hoy queremos continuar con el tema de las madres, de las mamás. Cómo podemos inmigrar a nuestras madres. También mucha de esta información es para los papás, así es que la información es muy similar si es de que están pensando en inmigrar a uno de sus padres, su mamá o su papá. Vamos empezando con la primera pregunta que todo el mundo me hace. Me dicen, licenciado, yo he escuchado que ya no puedo inmigrar, que ya no, un ciudadano americano ya no puede inmigrar a sus padres. ¿Es cierto eso? Entonces, ese es un mito porque todos los días nosotros estamos haciendo trámites para nuestros padres, para los padres de nuestras comunidades. Así es que es un vil mito. Ahora, definitivamente hay ciertos temas con padres que no se encuentran con otro tipo de familiar, por ejemplo, como parejas, esposos, cónyuges, etcétera. Y vamos a platicar sobre esos detalles. Entonces, ¿cómo puedo inmigrar a mi mamá o a mi papá? Ahorita, en particular, el mes de mayo es, ya sabe, el Día de las Madres. Y aparte, también quiero saludar a mi mamá, que fue su cumpleaños este sábado. Te amo, mamá, si me estás viendo. Gracias por todo lo que haces por mí. Total, ¿cómo podemos inmigrar a nuestras mamás? Un ciudadano americano tiene el gran privilegio de poder presentar una petición para un mamá o un papá. Un residente no tiene ese privilegio. Entonces, para todas esas personas que nos están escuchando el día de hoy, que son residentes permanentes y quieren inmigrar a sus padres, primero te tienes que ser ciudadano americano. Busca la ciudadanía y luego ya puedes presentar una petición para tu mamá, tu papá. También puedes presentar peticiones para hermanos, aunque esas categorías son más lentas. Pero sí, un ciudadano americano solamente puede presentar una petición para la mamá o papá. ¿Quiere decir que mi mamá va a inmigrar si yo la pido? No necesariamente. Tu mamá puede inmigrar siempre y cuando sea admisible. Y lamentablemente hay muchos factores que podría causar una persona que sea inadmisible y que requiera algún tipo de perdón. Ahí es donde entra el mito de no pueden inmigrar un ciudadano americano sus padres. Ahorita vamos a platicar más en detalle quién es inadmisible. Pero sí, un ciudadano americano puede presentar una petición para sus padres, definitivamente. Siempre lo han podido hacer. Verdaderamente, esto no creo que corra mucho peligro en cuanto a temas, la política. Creo que siempre hemos podido inmigrar a nuestros padres y eso no creo que vaya a cambiar pronto, ni con este gobierno ni con otro. Ahora, ¿cómo puede inmigrar mi mamá si es de que ella está en Estados Unidos? Y aquí es donde la situación se complica un poco. Si una persona está en Estados Unidos y lleva más de 365 días sin estatus, sin documentos, esa persona se considera inadmisible. ¿Por qué? Porque estuvo ilegalmente más de 365 días. Hay una cláusula que dice que tiene un castigo de 10 años. Para poder pedir un perdón, la persona necesita tener un cónyuge o un padre residente o ciudadano americano. Ok, yo quiero emigrar a mi mamá está en Estados Unidos sin documentos, mi mamá no está casada o mi papá falleció hace años, mis abuelos no son ciudadanos americanos o residentes, a lo mejor viven, pero viven en México, o tienen visa o ya fallecieron. Mi mamá no puede pedir un perdón si es de que es inadmisible, ¿ok? Y ahí es donde, repito, entra el mito de que un ciudadano americano ya no puede emigrar a sus padres. Sí puede pedir a mi mamá, pero ella no puede calificar para el perdón. Y esa es la clave, ese es el detalle. Si la persona es inadmisible y no califica para un perdón, entonces no puede inmigrar. Ahora, ¿qué pasa si mi mamá entró a Estados Unidos con visa o algún otro tipo de permiso? Puede ser un permiso por amnistía, un permiso por TPS, Temporary Protected Status, puede ser un permiso por DACA o otros diferentes tipos de permiso. Entonces, una persona que haya sido inspeccionado y admitido a los Estados Unidos o inspeccionado con permiso y está dentro de Estados Unidos, sí puede solicitar su residencia, aunque se quede más de los 365 días. ¿Por qué? Porque hay una excepción.
para padres estadounidenses, perdón, padres de ciudadanos americanos. Esa es la excepción. Eso es lo que permite que una persona pueda inmigrar dentro de Estados Unidos siempre y cuando haya entrado legalmente por la garita o tenga algún tipo de permiso, como lo mencionamos, TPS, unidad familiar, parole in place. Eso es un muy buen ejemplo. Parole in place para familias militares. Si mi mamá entró por el cerro, vamos a decir, pero yo estoy en el militar o estuve en el militar, le puedo conseguir un permiso como si ella hubiera entrado a Estados Unidos con ese tipo de entrada legal, ¿no? Entonces, esa persona puede inmigrar dentro de Estados Unidos. ¿Cuáles son las personas que no pueden inmigrar dentro de Estados Unidos? Si me han estado escuchando, ustedes saben que nosotros siempre buscamos la forma de que la persona inmigre dentro de Estados Unidos. Necesitamos 3 cosas: entrada con inspección, entrada con permiso o 245I, que son peticiones presentadas antes del 30 de abril del 2001. Esa es la manera que mi mamá puede inmigrar dentro de Estados Unidos si yo soy ciudadano americano. ¿Okay? Yo la quiero pedir. Si entro con visa, tiene acceso a un permiso o entró bajo un programa que se llama la 245I. Hay otras maneras, VisaSU, etcétera, VAWA, pero en particular esas son las 3 maneras que son más comunes. Si mi mamá está fuera de Estados Unidos y quiere inmigrar por fuera, o sea, si es mexicana, ya saben, al consulado de Ciudad Juárez, Guatemala, etcétera, por los consulados fuera del país, ese también no hay ningún problema. Si mi mamá no es inadmisible, nunca ha estado en Estados Unidos, nunca ha tratado de solicitar una visa fraudulenta, no tiene otras infracciones, entonces esas personas automáticamente no hay problema. Pueden inmigrar fuera de Estados Unidos sin problema. El problema viene siendo la persona que entró a Estados Unidos. Vamos a poner que mi mamá entró por el cerro. Se quedó más de un año. No está casada o no tiene, o su esposo no tiene papeles. Los padres de ella no viven o no tienen papeles. Entonces, como mi mamá ya lleva más de un año en Estados Unidos y forzosamente ella tendría que salir del país para ir a Ciudad Juárez, en el momento que ella sale del país, activa su castigo. Y cuando una persona activa el castigo de 10 años, se tiene que quedar fuera del país por 10 años. Y otra vez, ahí es donde entra el mito de que los ciudadanos americanos ya no pueden inmigrar a los padres. Sí es un mito, pero para ciertas personas es la realidad si no hay un perdón disponible. Porque para pedir un perdón, otra vez, cónyuge, ciudadano americano residente, padres, ciudadanos americanos y residentes. Y si mi mamá solamente tiene a su hijo ciudadano americano, lamentablemente yo no puedo pedir el perdón por ella. ¿Ok? Entonces, si estás en esta situación o tienes una pregunta, por favor, no te confíes. Investiga primero antes de empezar un trámite migratorio para tu mamá o tu papá. Definitivamente vale la pena que tomes una consulta antes de que empieces un caso. Yo he visto muchos casos que vienen conmigo y me dicen, yo estoy con un abogado o con un notario y mi caso lo van a manejar por Juárez. Yo nomás quiero asegurar de que esté bien mi caso. Cuando me lo traen, le digo, mira, si tú continúas con este proceso y sales del país, te van a castigar. Necesitas un perdón, no tienes acceso a un perdón, lamentablemente no puedes continuar. Pero es importante que primero... Ahora, hay muchas veces, esto me pasó esta mañana precisamente, una señora que me dice, a mí me dijeron que yo tengo que salir a Ciudad Juárez, el abogado no quiso tomar mi caso, ¿sabes qué? Resulta que yo puedo jalar tu caso para Estados Unidos, lo puedes hacer dentro de Estados Unidos, no necesitas salir y no necesitas pedir un perdón. Así es que, otra vez, siempre es mejor estar asesorado de un abogado que pueda analizar tu caso y determinar, 1, si eres elegible, 2, si es de que puedes hacer este trámite dentro o fuera de Estados Unidos. Muy bien, más preguntas. Ya platiqué de esto, si mi mamá entró ilegalmente y yo soy estadounidense, ¿puedo inmigrarla? Otra vez, 245I, peticiones presentadas antes del 30 de abril del 2001, o conseguir algún tipo de permiso, parole in place para familias militares, VisaSU para víctimas de violencia, VAWA para víctimas de violencia doméstica, donde el agresor fue familiar ciudadano americano como esposo, etc. Ahora, hay muchas personas que están dentro de Estados Unidos. Ahorita estamos en una situación del COVID-19 y hay muchas preguntas relacionadas con beneficios. Mi mamá recibió beneficios cuando yo nací. Va a ser un problema eso. Ahorita está muy a la orden del día lo que viene siendo la nueva regla de la carga pública. Ya en el consulado de Ciudad Juárez y ya está tomando efecto. Aquí dentro de Estados Unidos dice que tomó efecto el 24 de febrero solamente para peticiones
que fueron recibidas por el gobierno subsecuente a esa fecha. Entonces, mi mamá me pidió ayuda cuando yo nací. Le va a afectar. Depende para quién haya sido la ayuda, cuánto tiempo la recibió y qué pasó subsecuente. Si la ayuda es por algún trámite médico de emergencia, por ejemplo, Emergency Medical o Emergency Medicare, que es típico cuando la persona entra en un embarazo, es una emergencia. Esa no se considera carga pública, no se considera asistencia pública, mejor dicho. Ahora, por falta de recursos, mi mamá continúa agarrando WIC o welfare o algo así, pero ese beneficio era para mí cuando yo era pequeño. ¿Le va a afectar a mi mamá? No, aunque ella haya sido la que recibió el dinero, si el beneficio es específicamente para el hijo, entonces no se considera asistencia pública. La asistencia pública solamente es si ella lo recibió para su beneficio, que aquí en California, no puedo decir de otros estados, pero aquí en California solamente afecta a aquí en California no permiten que una persona sin documentos reciba beneficios. Los hijos sí, pero la mamá no. Entonces, típicamente eso no es un problema. Ahora, ¿qué tal si ese medical de emergencia se convirtió en un medical normal, ya no de emergencia? Entonces, ahí es donde hacemos un análisis. Si mi mamá estuvo usando esos beneficios o los está usando ahorita, más de 12 meses en algún periodo de 36 meses, se podría considerar carga pública. Pero solamente se va a tomar en cuenta todos los beneficios después del 24 de febrero del 2020. Okay, entonces, antes no me preocupa. En el 2018, 2015, cuando yo nací en el 81, no nos importa. Nos importa a partir del 24 de febrero en adelante. Mucha gente me está preguntando ahorita, recibir desempleo. Ahorita me despidieron porque estoy por el COVID-19. Puedo recibir beneficios de desempleo. Desempleo no se considera carga pública. Sí podría ser una categoría, un factor que el gobierno puede tomar en cuenta si es de que la persona estuvo en desempleo por mucho tiempo. Es decir, estamos pensando de que a lo mejor sí vas a hacer carga pública en algún momento, ¿verdad? Porque no tienes un empleo fácilmente, ya sea por falta de recursos, educación, falta de entrenamiento, etcétera, ¿no? Entonces es un factor que podrían tomar en cuenta para determinar carga pública. Hay otros, pero esas son las preguntas, creo que son las que más hemos escuchado ahorita. El gobierno, yo considero, y sí se publicó hace como un mes, el gobierno que dijo que todo lo que está relacionado con el COVID-19 se va a considerar para propósitos de carga pública. ¿Por qué? Porque básicamente querían que las personas se fueran a hacer sus tratamientos, que fueran al médico, que no estuvieran contaminando a sus comunidades, yendo a lugares que no estaban preparados para recibir pacientes del COVID-19. Así es que si tú recibiste algún tipo de tratamiento, de pruebas, algo relacionado con COVID-19, no te debe de afectar. ¿Qué más? Cuando estoy hablando de la mamá, nomás quiero que entiendan bien rapidito. Hay 3 maneras de establecer la relación entre madre e hijo. Muy específico. Y eso es un poquito diferente que el padre. El padre es otra diferente categoría. A veces injusto, llámale como quieras. Lamentablemente así es como funciona. Y yo te podría decir que es un beneficio para la mamá. Para establecer la relación entre madre e hijo, hay 3 maneras. 1, hijos biológicos, eso es obvio, ¿no? Mi mamá, si yo nací de mi mamá, pues yo soy su hijo y punto, ya no hay más preguntas. ¿Qué es lo que yo necesito enseñar? El acta de nacimiento, siempre y cuando haya sido yo registrado dentro de los primeros 6 meses de mi vida, se considera que yo soy hijo de mi mamá, punto. 2, si yo soy hijastro de mi mamá, de mi madrastra, mejor dicho, vamos a poner que mi papá y mi mamá, mi madrastra, mejor dicho, se casaron cuando yo tenía 12 años de edad. Yo puedo inmigrar a mi madrastra y viceversa. Si mi mamá o madrastra es la ciudadana americana y me quiere inmigrar a mí, siempre y cuando los padres se hayan casado antes de los 18 años de edad, no hay ningún problema. Y la tercera es adopción. Para adopción, yo necesito ser adoptado antes de los 16 años de edad, que tiene que ser una adopción plena, no adopción simple, y hay una diferencia en ciertos países como México entre una adopción plena y simple.
y siempre y cuando esa relación se establezca antes de los 16 años de edad, yo me considero hijo de mi mamá adoptiva, pero de todos modos hijo, ¿no? Entonces, esas son las tres maneras de establecer la relación entre padre e hijo o madre e hijo. Entre el papá, varón, el papá y el hijo, se establece solamente si el papá es si es, aunque sea el hijo biológico, tiene que establecer lo que se llama legitimización. Y para establecer legitimización es una de dos maneras. O me casé con la mamá biológica, aunque yo sea el padre biológico, no es automático que yo soy el papá del niño. Y yo tengo que estar casado con la mamá antes de que el niño haya cumplido los 18, o yo tengo que exponerlo al mundo como mi hijo. ¿Qué es lo que estamos tratando de prevenir aquí? Yo tengo un hijo fuera de matrimonio, a los 21 años después le hablo a mi hijo, le digo, oye, es mi hijo, ya sé que no te he visto en 21 años, pero me gustaría que me inmigraras, ¿verdad? Eso no se vale. Entonces, esa es la razón que tienes que establecer legitimización. Pero para la mamá no se tiene que establecer eso. Siempre y cuando yo haya nacido y yo soy el hijo biológico de mi madre, se establece automáticamente la relación. Muy bien, vamos a irnos a una de las preguntas que tenemos aquí. Blanca pregunta, ¿cómo puedo saber si mi esposo es cuidado, su papá arregló sus papeles cuando él era pequeño? Sí, es ciudadano, creo que lo que quiere preguntar, sí. Blanca quiere preguntar que si, ¿cómo puede saber si su papá es ciudadano americano, siendo que su papá le arregló sus papeles cuando él era pequeño? La mejor forma, Blanca, es por medio de una investigación. Necesitamos información de tu marido, fecha de nacimiento, nombre del padre, etcétera, y cómo él inmigró para que nosotros podamos ver si él es ciudadano o residente, ¿verdad? Muy bien, tenemos otra Blanca que dice, hoy recibimos muy buenas noticias en nuestro caso. Saludos. Nomás es una notificación. Gracias, Blanca, a las órdenes, para eso estamos. Arturo pregunta, si ya me faltan 4 meses para que se venza mi mica, ¿ya puedo empezar la renovación? Sí, 180 días o menos, Arturo. Si tú empezaste te faltan menos de 180 días, definitivamente puedes empezar con el trámite de renovación. Y finalmente, Alicia dice que se está tratando de comunicar con nosotros. Alicia, no te preocupes, yo me comunico o alguien de mi equipo se comunicará contigo el día de hoy. Si no hay más preguntas el día de hoy, creo que es básicamente todo lo que vamos a estar platicando. Típicamente trato de hacer los Facebook Lives todos los lunes. Ya llevo 2 semanas que no los hago. Repito, por cuestiones del COVID estamos tratando de acomodar nuestros calendarios. Próximamente, en la próxima semana o 2, vamos a estar publicando cuándo vamos a regresar a operar físicamente en nuestras oficinas. La oficina de Tijuana está tomando ciertas citas presenciales. Nosotros todavía todas son telefónicas, pero en los próximos días vamos a estar viendo reabrir las oficinas. Esperemos que ya sea pronto, pero todavía estamos monitoreando la situación del COVID-19. Como siempre, espero que ustedes y sus familias estén sanos, que se estén quedando en casa. Por favor, apoyen a nuestra comunidad de seguir estando desde casa. Yo sé que todo el mundo no puede. Para aquellas personas que forzosamente tienen que salir a trabajar, muchísimas gracias por tu apoyo. Estamos aquí para apoyarte de la manera que nosotros podamos. Cuenta con nosotros, ¿verdad? Por el día de hoy, esto es lo que tengo. Por ahora, se despide el licenciado Félix Sánchez, su servidor. Hasta la próxima.